La macabra historia de los niños que jugaban a ser sicarios y terminaron asesinando a una inocente madre y a su hija. El policía que se convirtió en asesino escogió a sus víctimas y llenó de cadáveres un centro comercial en el estado de Maryland. Ejecución provoca pánico en uno de los sitios más visitados en Acapulco. Decenas de turistas tienen que huir despavoridos. La carretera de la muerte volvió a cobrar vidas en Bolivia. Muchos murieron entre los hierros retorcidos. Ya. Este significa... Y las predicciones que ponen a temblar a muchos. En exclusiva, Moni Vidente nos dice quién será el próximo presidente de Estados Unidos y advierte sobre la muerte de un famoso grupero. En vivo, transmitiendo a todo Estados Unidos y el resto de América. Esto es Noticiero Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con mucho gusto su amigo Pedro Ferriz. Comenzamos con una noticia que estremece no solo a México, sino a toda América Latina. 3 jovencitos jugaban a ser sicarios y terminaron cometiendo un atroz crimen. Vamos hasta la Ciudad de México con Emanuel Guzmán. Adelante, Emanuel, por favor. 3 jóvenes mexicanos querían saber cómo se sentía asesinar a una persona. Jugaban a ser sicarios y por varios días planificaron un crimen y para lograrlo, construyeron esta maqueta con plastilina en la que se ubicaban perfectamente los cuartos de la casa de las víctimas. Por cosas macabras del azar, el mayor de ellos, de 17 años, escogió como parte del diabólico juego a su vecina que vivía enfrente a su casa, en una colonia de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Junto a sus otros 2 cómplices de 16 y 13 años, vigilaron la vivienda hasta que la travesura se convirtió en realidad. Según la fiscal Margarita Maguey, así ocurrieron los hechos. Donde encontraron una maqueta y un cuaderno de notas cuadriculada con el supuesto plano del departamento donde se llevó a cabo el homicidio, así como los objetos utilizados en el ilícito. El propietario de la vivienda encontró a los menores limpiando la sangre en la casa de las víctimas. Luego descubrió el cuerpo de la mujer de 39 años y a su hija, quien aún estaba con vida, pero que murió más tarde en un hospital de la zona. Nadie sabe cómo se les ocurrió la macabra idea de jugar a los sicarios a los jóvenes, pero el resultado de su acción dejó huellas de dolor en esa casa. La colonia donde ocurrió el atroz crimen es conocida por los asaltos y enfrentamientos entre pandillas por el tráfico de drogas. Pero nadie se hubiera imaginado que 3 jovencitos que aparentaban ser normales se convirtieran en crueles asesinos. Desde la Ciudad de México, Emanuel Guzmán, Cierre de Edición. Pero Estados Unidos tampoco se libera de la violencia. Una sangrienta jornada de asesinatos estremeció al país. Comenzamos en Las Vegas, Nevada, donde una disputa doméstica terminó en tragedia. Un hombre y una mujer murieron en un tiroteo frente a una guardería, mientras que sus 2 hijos quedaron hospitalizados con heridas de bala. La policía investiga quién realizó los disparos. Los menores que están internados en un hospital lograron sobrevivir gracias a la pericia de los empleados de la guardería que reaccionaron a tiempo. Pasamos a Maryland, donde otra disputa doméstica provocó el terror. Un policía se enloqueció y en venganza en contra de su exesposa llenó de cadáveres la ciudad. Abel Álvarez nos tiene este sangriento informe. Un día normal se convirtió en la peor pesadilla para decenas de clientes y empleados de un centro comercial de Bethesda, Maryland. Una persona armada comenzó a disparar, acribillando a 2 hombres dentro de la segunda planta del establecimiento. Luego se dio a la fuga con rumbo desconocido. Unidades de la policía y bomberos se desplazaron al lugar y ayudaron a las personas a salir y ponerse a salvo. Se cree que varias personas resultaron heridas. Minutos después, se reportó un segundo tiroteo en una tienda de alimentos cercana al centro comercial, donde habría muerto una mujer. Finalmente el sospechoso fue arrestado. Se trata de un policía de nombre Eulalio Tordil, de 62 años, quien según las autoridades, horas antes había matado a tiros a su exmujer Gladys Tordil, de 44 años, cuando ella recogía a sus hijos en una escuela. Con este arresto terminó el caso que comenzó como un crimen pasional y que movilizó a gran fuerza federal, ya que se puso en riesgo cientos de residentes. Soy Abel Álvarez, Cierre de Edición.
Cambiando de tema, crece el movimiento anti-Trump que busca impedir que el racista gane la presidencia. El último en agregarse a la lista de enemigos es el presidente Barack Obama, quien advirtió que la presidencia es un trabajo serio y no un reality show. Esto en alusión a Donald Trump. En la lista de enemigos del magnate también aparecen muchos congresistas republicanos que aseguran que no van a votar por él. Pero no todos lo rechazan. El exgobernador de Texas, Rick Perry, anunció que apoya a Donald Trump. Este político antes había calificado al virtual candidato republicano como un cáncer para el país. Ahora se deshace en elogios. Al parecer, Trump se perfila para competir en la vicepresidencia y a este señor le interesa ser un posible candidato. Nos vamos hasta Honduras, donde se vive un ambiente de miedo. Los pandilleros cumplieron las amenazas que hicieron a las escuelas. Edith Copland nos dice que asesinaron a un estudiante y otros más están desaparecidos. Este es el informe completo. Lamentable porque no somos delincuentes. Si nos tapamos es por miedo, ¿me entendés? Es exagerado, como dicen que nosotros no somos estudiantes, tenemos un carnet. Una batalla campal protagonizaron los estudiantes y la policía en Honduras. Los jóvenes no quieren ir a las escuelas porque los pandilleros cumplieron su amenaza asesinando a 5 estudiantes y desapareciendo a otras 2 cuando iban a sus clases. Más de 500 alumnos se han cambiado de escuela, aunque algunas están militarizadas por temor a ser asesinados. Y sus padres piden a gritos al gobierno y a la policía que frenen el asesinato de estudiantes en el país. Es difícil para uno de alumno porque le da miedo salir. Imagínense salir del colegio y sin ninguna seguridad. Cierre de Edición obtuvo la declaración de un miembro de la pandilla 18, donde niega que son ellos los que están asesinando a los jóvenes y sembrando el terror en los colegios. Pero nosotros no tenemos nada, absolutamente nada, pero nada que ver con las cosas de los colegios, de que estamos agarrando ahí, manipulando a la persona, los maestros, los estudiantes. No tenemos nada que ver en esas cosas. Estamos aclarando como pandilleros que somos, porque no somos mareros, pandilleros, que no tenemos nada que ver con eso. Los colegios están cerrados, aunque ha dicho el gobierno que aquellos que están siendo amenazados continúen siendo militarizados y que atraparán a los responsables para aplicarles todo el peso de la ley. Desde Tegucigalpa, Honduras, Edith Copland, Noticiero Cierre de Edición. Mientras esto ocurría en Honduras, en El Salvador fue un día fatal para los pandilleros. Grupos de exterminio ejecutaron a varios de ellos. Josué Natambakis nos da este relato. La sangre corrió como ríos en El Salvador. La primera escena es esa donde técnicos forenses meten en esa bolsa los cadáveres de 3 hombres y una mujer brutalmente asesinados a cuchilladas por un grupo de exterminio en el cantón El Perical de Tecoluca, en San Vicente. Llegaron a sacar a la casa de ellos, donde estaban habitando. De ahí de la doña es la hija y el nieto. Un poco más al oriente de la capital, en el departamento de San Miguel, a la orilla de esa carretera, otro grupo de exterminio ejecutó a 4 hombres más. En esa foto se puede ver que cada uno tiene un disparo en la cabeza. Mientras que en el departamento de La Libertad, pandilleros y el escuadrón de reacción inmediata protagonizaron un encarnizado enfrentamiento por tierra y aire en el que murieron 4 pandilleros. Las últimas 24 horas fueron mortales en este país para los pandilleros. En total, 15 de ellos perdieron la vida. En El Salvador, Josué Natambakis, Noticiero Cierre de Edición. Ahí mismo en El Salvador no solo están persiguiendo a los pandilleros, sino también a quienes lo defienden. Uno de ellos es el exguerrillero Raúl Mijango, acusado de negociar con líderes de las maras, quienes a cambio de beneficios pactaron una tregua con el gobierno anterior. Otras 17 personas han sido arrestadas, entre ellos jefes policíacos y exdirectores de centros penales, para quienes se han pedido ya un arresto provisional. Y no se vaya, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Las imágenes de terror que se viven acá en Acapulco, Guerrero, que hicieron huir despavoridos a los turistas. Además, el pana y su doloroso final. Una furiosa bestia le destrozó la vida. También la mortal agonía en la carretera de la muerte. La desesperada búsqueda de sobrevivientes. Más adelante, entérese de quién será el próximo cantante grupero que podría morir. Revelaciones exclusivas con Moni Vidente. No se vayan.
Decenas de turistas pasaron momentos de pánico en Acapulco, Guerrero. Frente a ellos y con lujo de barbarie, ejecutaron a un joven. María Teresa Sarabia nos da el informe. El asesinato de un joven cerca de La Quebrada, famosa por sus clavadistas en Acapulco, Guerrero, puso en alerta a las fuerzas federales debido a que ocurrió en momentos en que decenas de turistas disfrutaban de la vista en el mirador Sinfonía del Mar. Así quedó el cuerpo de la víctima en las escaleras después de recibir un tiro en la cabeza por sujetos que iban a bordo de una motocicleta. Pero este no fue el único hecho sangriento de las últimas horas ocurrido en la ciudad que es considerada una de las más violentas de México. Los sicarios también ejecutaron a un taxista en una de las colonias de Acapulco. El cuerpo, al que dejaron abandonado, presentaba un disparo en la cabeza al estilo de la mafia. Me preocupa es que es un lugar donde pues van a visitar mucha gente que no tiene nada que ver y pues le toca estar ahí. Con estos últimos asesinatos ya suman más de 550 muertos en el estado de Guerrero en lo que va del 2016, la mayoría en la ciudad de Acapulco. María Teresa Sarabia, cierre de edición. Mientras tanto, en Matamoros, Tamaulipas, en estos momentos continúa la intensa búsqueda de los sicarios que emboscaron a policías federales en la carretera entre Matamoros y Ciudad Victoria. Los delincuentes viajaban en un vehículo sin placas y cuando los federales les marcaron el alto respondieron a balazos con ráfagas de armas de grueso calibre y huyeron. Por ahora se desconoce el resultado de la cacería, pero nos mantendremos al pendiente de lo que ocurra. De ahí viajamos a Venezuela, un país en donde enfermarse es firmar una condena de muerte. Nuestro corresponsal en Caracas, Alberto Negrón, nos muestra el drama de los desesperados que buscan medicinas y no las encuentran. Adelante, por favor. Esas imágenes exclusivas, tomadas clandestinamente por Cierre Edición, muestran la triste, dolorosa y grave situación que están viviendo los enfermos dentro de un hospital en Caracas, Venezuela. Imágenes como las que tomó Cierre Edición se repiten en todos los centros de salud del país. Miles de enfermos dicen amargamente que el gobierno de Maduro los está matando. En una acción desesperada, médicos y familiares de los pacientes protestaron frente al hospital de niños porque no aguantan más. Paciente tras paciente tras paciente por falta de insumos y nadie te apoya, nadie te ayuda y ya tú no sabes cómo sentirte, si indiferente, si te duele, si te molesta, simplemente dices, bueno, es otro muerto más y ya. En medio de esta protesta, este es uno de los tantos hospitales del país que no cuentan con las medicinas que necesitan sus pacientes y varios de ellos se están muriendo porque no les han podido suministrar una simple pastilla. Venezuela está enferma, es la peor crisis que este país ha sufrido en su historia y al gobierno parece no importarle que de continuar así, dentro de poco los muertos serán llevados al cementerio por montones. Desde Caracas, Venezuela, Alberto Negrón, cierre de edición. Mientras esto ocurre en Venezuela, en los Estados Unidos comenzó una movilización de exiliados de ese país encabezados por Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, el opositor encarcelado por el régimen de Nicolás Maduro, con el fin de recoger medicinas y enviarlas a los que sufren en Venezuela. La campaña Dosis de Libertad arrancará en Miami, pero se realizará en otros estados de Estados Unidos y en países europeos. Según el último informe de Codevida, hay un 78% de escasez de medicinas de alto costo y hay 90% de escasez en insumos. Esperemos que la ayuda llegue a tiempo a quienes están tan necesitados y en peligro de muerte en Venezuela. Un pescador colombiano vivió una de las peores odiseas tras pasar 85 días a la deriva en el alta mar, luego de que su embarcación naufragó. Había 3 personas, 3 tripulantes y solo quedó uno con vida. El hombre zarpó el 2 de febrero del 2016 y desde entonces nadie sabía nada de ellos. La identidad del náufrago fue reservada por las autoridades colombianas, quienes no han dado detalles para preservar su seguridad. Y
no se vaya, aún tenemos mucho más aquí en cierre de edición. La agonía de nuestro querido pana no volverá a pisar el ruedo por culpa de una bestia. Además, dolor y luto en una carretera de Bolivia. Cada minuto que pasa, la cifra de muertos va en aumento. Más adelante, revelaciones que ponen a temblar a muchos. Las terribles predicciones de Moni Vidente. No se vaya. Uno de los más queridos y admirados toreros de México, Rodolfo Rodríguez, el Pana, pasa por uno de sus peores momentos. Carlos Vázquez nos dice que ya no podrá ser lo que más ama en la vida. Vamos con el informe. Los fanáticos de la fiesta brava en México están conmocionados. El diagnóstico para el diestro de 64 años, Rodolfo Rodríguez, el Pana, fue demoledor. El médico que lo atiende en un hospital de Torreón, Coahuila, confirmó que el torero quedará tetrapléjico. El Pana, que aún se encuentra en coma, fue lanzado por los aires por un toro el pasado domingo, durante la celebración de una corrida de toros en Lero, estado de Durango. En estas imágenes se aprecian las medidas desesperadas del cuerpo médico del veterano matador mexicano, que tratan de mantenerlo estable y evitar lo peor. Pero el golpe fue tan grave que su diagnóstico es irreversible. El Pana, que se jugaba la vida en el ruedo alentado desde las graderías, hoy en una sala de emergencias lucha por sobrevivir. El aliento llega a través de las redes sociales de todas partes del mundo. Carlos Vázquez, noticiero, cierre de edición. En Bolivia, una carretera de Santa Cruz se convirtió en la tumba de 13 pasajeros cuando el conductor del autobús perdió el control y fue a parar a un barranco. En el aparatoso accidente también resultaron 33 personas heridas que fueron trasladadas de inmediato al centro hospitalario de la región. Mientras tanto, en Argentina no paran los problemas para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un juez ordenó registrar las propiedades de la exmandataria que está siendo investigada junto a su hijo Máximo por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, así como tráfico de influencias. Viajamos a Colombia, en donde cayó uno de los lavadores de dinero del narcotráfico más importantes del mundo. Se trata de Nidal Guaqued, quien fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Guaqued es también solicitado por la justicia de la Florida por los delitos de lavado de activos y fraude bancario, donde podría ser extraditado en cualquier momento. Y como todos los viernes, vamos con nuestro compañero Francisco X Rivera, que nos tiene la jugada de la semana. Adelante, Francisco. Gracias, Pedro. Y nuestra jugada de la semana nos lleva a Madrid, porque el Real, el equipo merengue, ha clasificado a la final de la Champions League. Esta es la jugada donde Gareth Bale avanza y ahí está el desvío por parte de Fernando. Ahí se da el 1-0 para el equipo merengue y con eso se define la segunda final madrileña en los últimos 3 años. Tendremos al Real Madrid en contra del Atlético el 28 de mayo en Milán. Gracias, Pedro. Regreso contigo. No se vaya, aún tenemos mucho más aquí en cierre de edición. ¿Quién será el próximo presidente de Estados Unidos? ¿El cantante grupero que será asesinado? Moni Vidente nos dará las respuestas. Además, el músico que dio hasta su vida por amor al arte. No se vaya. Llegó la hora de saber qué es lo que nos depara el futuro. Rosa María Orbach habló en exclusiva con la persona más indicada, la divina Moni Vidente. Estas fueron sus impactantes predicciones. De visita a los estudios de Estrella TV, Moni Vidente, que asegura haber tenido un don especial para predecir el futuro, habló a cierre de edición de temas que lo dejarán con la boca abierta. En la política, por ejemplo, nos habló de lo que le espera a Donald Trump. Una propuesta de guerra contra los mismos emigrantes, que jamás, oílo, él jamás va a ser presidente. Las cartas de Moni Vidente anunciaron en manos de quién se quedará este país. Este año una mujer va a ser presidenta de Estados Unidos, así que es Hillary. Yo veo a ella como presidenta y también veo una mujer vicepresidenta.
Una de las preocupaciones de millones de indocumentados son las redadas y deportaciones. La pregunta es si la Corte Suprema le dará luz verde a la orden ejecutiva. Este significa el número 13. Esto significa el cambio total para todos nosotros, que va a ser en el mes de la Virgen, que es en mayo o en agosto. ¿Y cuál será el destino del Chapo? ¿Se volverá a escapar de la prisión? Ahora no sale, muere en prisión. También nos anunció que este año la muerte estará cerca del ámbito grupero. Veo el fallecimiento de un grupero por un atentado saliendo de un concierto, fíjate. Va a ser por ahí, por Aguascalientes o Guadalajara. Tiene 38 años, de 38 a 43, pero él solo. O sea, él va junto con toda la banda, pero lo acribillan él solo. Lamentablemente, son situaciones muy difíciles. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach. Cierre de edición. Hay personas que dan la vida por lo que más anhelan. Este fue el caso del reggaetonero colombiano Javier Ospina. Por conseguir una buena imagen se tiró a un río y la corriente lo arrastró. Su cuerpo fue encontrado flotando cerca del municipio de San Juan de Aramá, departamento de Meta. Era integrante de la agrupación Edward and Cuba. Y para nuestro final hemos reservado a María Fernanda Quirós, la bella actriz mexicana que a sus 30 años desborda gracia y sensualidad. Que disfruten estas imágenes, pasen muy buen fin de semana, nos vemos el lunes. Yo soy Pedro Ferriz y recuerde, hagamos historia. Queriendo soñarla.